Buenos días, estudiantes del cuarto grado. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos desarrollando acerca de la confederación. Esta vez nos vamos a enfocar un poco más a la oposición a esta confederación. Así que comencemos. Para recordar, el objetivo que tenía esta confederación era la cuestión de formar una sola nación tan poderosa en el tema mercantil. Entonces ese era su fin de Santa Cruz, el líder de esta confederación, al cual también se le había puesto como presidente durante 10 años, recordando todo lo que vimos desarrollado en la anterior clase. Esto despertó en dos países vecinos nuestros, es decir, Chile y Argentina, una especie de celos e inseguridad. El primero, que era Chile, ¿no? Estaba liderado por el presidente chileno Joaquín Prieto y su primer ministro Diego Portales. Este consideraba que era un peligro para el equilibrio político de las naciones sudamericanas y que atentaba en contra del comercio chileno, ya que en ese entonces Arica era un puerto libre. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier embarcación que pasara por ese lugar podía anclar sus barcos ahí y de paso podían importar algunos productos, hacer un tipo de negocio y también exportar productos de manera libre, libre de aranceles. Entonces se hacían concesiones a buques, ¿no? Y esto no favorecía a los chilenos. ¿Por qué? Porque de paso se les decía, a ver, buque que no se ancle en puerto chileno puede anclarse en el Perú y tener mucha más entrada económica. Entonces veía un poquito más como amenaza. En este contexto, entonces, tenían que tener un pretexto para empezar con esta oposición o estas campañas restauradoras para la Confederación. Ahí es cuando el presidente Prieto, usando como pretexto que el presidente Orbegoso se había aliado con el expresidente Ramón Freire, que el cual en el mismo momento era un enemigo político de Joaquín Prieto, ¿no? Chile le declara la guerra a la Confederación el 28 de diciembre de 1836. Al año siguiente también se suma el argentino Juan Manuel Rosas, que fue el dictador de Argentina, ¿no? Pero casi un mes después se retira debido a presiones internas. ¿Por qué? Porque su país no estaba a favor de esta guerra que no tenía nada que ver con Argentina, ni siquiera lo afectaba. Entonces, tanto el gobierno chileno como peruano tenían al mismo tiempo algunas intenciones para que haya un enfrentamiento armado, ¿no? Por eso es que muchos consideran importante esta opinión pública, porque dentro de todo lo que era la sociedad y el contexto existía un malestar. A eso lo denominaron muchos autores e historiadores el malestar público. ¿No? ¿Por qué? Porque ya estaba a punto de iniciarse esta guerra o era necesaria una guerra para que fuera restaurada. Y eso estaba compartido con parte del territorio peruano, parte de los habitantes del Perú, como de Chile. Muy bien, entonces, el primero manifiesta su rechazo armado, ¿no? Con un alzamiento armado en junio de 1837, pero aunque este le cobra la vida al ministro Portales, el gobierno chileno sigue preparándose para una campaña contra Perú. Ahora, por su parte, el pueblo peruano no solamente estaba mostrándose con alguna idea de poder enfrentarse, ¿no? Con algunos que habían sido exiliados peruanos. Generalmente los que eran exiliados eran aquellos que estaban en contra de los gobiernos. Entonces esto generaba un malestar. Ahora, una vez hastiado de estos enfrentamientos internos, ¿no? Militares sobre todo, ¿no? Todo el pueblo estuvo a favor de estas campañas restauradoras. Sin embargo, al igual que Chile, el gobierno peruano, para un principio, solamente estaba realizando preparativos. Todavía no inician las campañas restauradoras. Esta parte de lo que es la oposición a la Confederación Perú-Boliviana se dividen en dos campañas. Primera, la que es la campaña restauradora, lo denominan la primera y la segunda consecutivamente. Entonces, esta primera campaña restauradora estaba al mando de un ejército chileno y era el almirante Manuel Blanco Encalada, que años después, cuando nosotros entramos ya con la Guerra del Pacífico, gracias a este héroe chileno, también tienen los chilenos un buque denominado con ese nombre, el Blanco Encalada. Entonces, este señor Manuel Blanco Encalada fue secundado también por el peruano Gutiérrez de la Fuente. Gutiérrez de la Fuente fue exiliado, fue, ¿no?, del territorio peruano.
Entonces, en la primera campaña zarpa desde Quillota y llega al puerto arequipeño de Islay en septiembre de 1837, pero no tiene éxito. ¿Por qué? Porque el sur peruano sí estaba identificado con la Confederación. Debido a que Gutiérrez de la Fuente no tenía tanta influencia como caudillo y además fue derrotado por Santa Cruz, es que Blanco Encalada se ve obligado a firmar el Tratado de Paucarpata. Entonces, esto compromete al Perú a pagar la deuda de independencia a Chile e incluso busca establecer acuerdos comerciales. Pero a pesar de ello, el Congreso de Chile no ratifica el tratado y el presidente Prieto manda a organizar una segunda campaña restauradora. Ahora, esta segunda campaña restauradora fue comandada por el chileno Manuel Bulnes. Él estaba secundado en esta ocasión ya no por Orbegoso ni Gutiérrez de la Fuente, sino por Gamarra, otro expresidente del Perú exiliado. Entonces, él decidió desembarcar en Ancón debido al clima hostil de Lima frente a la Confederación. Pero a pesar de que en Lima ya se había proclamado fin de la Confederación, aún los peruanos que estaban ahí resistiéndose a la Confederación no quisieron unirse al ejército restaurador chileno. Entonces, en agosto de 1838, el ejército chileno gana la batalla de Portada de Guía. Este es el motivo por el cual Orbegoso y Nieto se refugian en el castillo del Callao. Ahora, Santa Cruz considera como un acto de cobardía, ¿no? El que Orbegoso y Nieto se hayan escondido lo considera como un acto tan cobarde que lo reemplaza por un presidente que anteriormente había dado un golpe de estado, ¿no? El que tal vez hubiese profanado y hubiese sido considerado como el primer presidente del Perú, y es Riva Agüero. Entonces, no fue hasta la batalla de Buin, a inicios de 1839, que Chile triunfa de manera decisiva y derrota a la Confederación en la batalla de Yungay. Ahí es cuando Santa Cruz afirma oficialmente que fue derrotado frente a Bulnes y disuelve la Confederación. Ahora, Manuel Bulnes, como extra, se le nombra con el título de Marqués de Huancayo. Bueno, luego de esta derrota voluntaria, ¿no? Santa Cruz se destierra y se va a Guayaquil y finalmente se retira a Francia, donde muere en el año 1865. Por su parte, Gamarra, que había sido nombrado como presidente provisorio, decide convocar a un congreso constituyente en Huancayo. Ahí es donde él se ratifica como presidente constituyente de 1839. Y de este modo se inicia el gobierno bautizado como la Restauración, que es una segunda parte de todo esto que nosotros denominamos el primer militarismo. Algo más, a ver, el establecimiento de la Confederación Perú-Boliviana despierta claramente recelos tanto en Chile como en Argentina, simplemente por cuestiones económicas y políticas. Ahora, tanto el ministerio o el ministro de ese entonces, llamado Diego Portales, ¿no?, el principal enemigo de la Confederación, manifestó lo siguiente: no podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma la existencia de dos pueblos confederados y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, costumbres, formarán, como es natural, un solo núcleo. Unidos estos dos estados, aun cuando sea más que momentáneamente, será siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y circunstancias. Claramente, con este manifiesto que hace Diego Portales, estaba dando una especie de alerta a los gobiernos que estaban alrededor de la Confederación a poder levantarse y así terminar, ¿no?, con todos estos proyectos confederados y que a la larga signifiquen un progreso expansivo de estos países. Esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos